la música de la cortinilla, maestro Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Me pone de buen humor. Y más ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Perfecto, gracias. Me da mucho gusto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos esta noche en otra sesión más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México y estamos muy contentos por dos razones. La primera es porque estamos anunciando nuestro primer congreso virtual, ¿no? Es un congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México que no solo va encaminado a médicos, ahí está, y lo están viendo, no solo va a médicos, sino también va para padres y para psicólogos. Es una gran oportunidad de tener toda una semana pláticas dirigidas no solo en neurología, sino a temas de pediatría, de desarrollo, alimentación, vacunas, urgencias, y con una gran cantidad de especialistas que nos van a acompañar, buenos amigos de nosotros. Por favor, inscríbanse, ahí vienen los teléfonos, ahí viene la página donde pueden pedir informes y va dirigido a papás, maestros, abuelitos, ojalá nos puedan acompañar todos, ¿no? La otra ventaja es que vamos a tener un programa de psicología buenísimo y que los papás van a poder entrar en esto. Estamos invitando a todos los psicólogos, es sobre psicología pediátrica, pero va a estar increíble, ¿no? Entonces, ojalá nos acompañen. Y la otra razón para estar muy contentos es que parte de la formación del pediatra no solo tiene que ver con el conocimiento que uno va aprendiendo, sino es cómo lo forman a uno como individuo, como persona. Y una de las personas que puedo decir que más tengo presente en mi proceso de formación como pediatra y como neurólogo y como médico es mi querido maestro, el doctor Roberto Carreño, que hoy tengo el honor que esté conmigo. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros aquí para un tema tan importante y tan actual y tan que son las vacunas. ¿Cómo estás, maestro? No, muchas gracias a ti, Eduardo, por permitirme participar para poder tener este foro y obviamente un orgullo tener alumnos como tú, finalmente. Muchas gracias, maestro. Pues, Juan Carlos, ¿tú te vas a poner la vacuna ahora de influenza o no? ¿O qué onda? Pues nos la tenemos que poner. Mucha poner. gente dice que no sirve de nada, tú. Fíjese, ¿no? Y mucha gente, y ahorita lo vamos a preguntar con el doctor Carreño, ¿no? Con miedo, fíjese, mucho miedo de la vacuna de repente, que si me va a causar mucha fiebre, que si me va a dar gripa bien fuerte, ¿no? Que si la vacuna me va a causar neumonía o hasta incluso, ¿se acuerdan, no? De aquella parte donde nos tocó investigar lo de si nos daba Guillain-Barré con la vacuna, ¿no? Y mucha gente decía que podía tener un problema neurológico secundario a la vacuna. ¿Cuánta cosa alrededor de esto? Pero por supuesto que nos vamos a vacunar, miedo. Maestro Roberto, pues hoy ya se viene la temporada de influenza y prácticamente debemos de empezarnos a vacunar pronto. Sí es recomendable, digo, tú siendo el experto no solo en México, sino en Latinoamérica de estos temas, sí vale la pena recomendarnos. La vacuna normalmente se recomendaba en niños pequeños y en personas mayores. Hoy la recomendación es toda la población. Eduardo, Juan Carlos, creo que tocan un punto que es primordial. El primero, el que tocó Juan Carlos, es un punto que hay que tomar muy en cuenta. La vacuna contra la influenza es una de las vacunas que se ha rodeado de una cantidad de mitos increíblemente grandes. Y creo que lo primero que tenemos que decir es que realmente lo que se está vacunando con las vacunas que existen en este momento no es un virus, son porciones del virus y por lo tanto es incapaz de causar la enfermedad. Claro, lo que sucede en un momento dado es que el virus de la influenza tiene periodos muy cortos de incubación y en ocasiones lo que sucede es que no sabemos quién nos contagió y entonces en ese momento lo único que tenemos presente es que se nos vacunó. Y entonces asociamos la sintomatología, asociamos el cuadro a la vacunación que nada tiene que ver. Muy importante el hecho de, en este momento, viviendo la situación que el 2020, que el SARS-CoV-2 nos ha traído con la pandemia, es estar protegidos de lo que podemos estar protegidos. Si se cuenta con una vacuna, hay que aplicarla. Y efectivamente, hay que diferenciar que una es una política de salud pública que nuestro país aplica específicamente para
ser obviamente otorgada la vacuna del sector salud a los extremos de la vida, esto es por razones logísticas, pero en la mayor parte del mundo todos deberíamos de recibir una vacuna porque siempre la medicina preventiva será el mejor esfuerzo para estar listos ante el ataque de cualquier patógeno. Oye, y sí es recomendable, porque normalmente se recomienda que se pusieran niños pequeños y adultos mayores. Hoy se recomienda que la pongamos todos, o sigue habiendo nada más de preferencia ponerlo en este grupo de población. No, yo creo que es muy importante que todos estemos protegidos. Recordemos que se utilizaba en salud pública, o se sigue utilizando como una política en nuestro país, el hecho de aplicarse a los extremos de la vida porque son los que corren más riesgo. Es decir, si en los extremos de la vida tenemos un cuadro de influenza, tenemos el mayor riesgo de, obviamente, acabar hospitalizados y tristemente un riesgo muy alto de muerte. Lo importante es que la vacuna disminuye sobre todo el riesgo de mortalidad. Es decir, yo puedo aplicarme la vacuna, puedo tener un cuadro de influenza, pero es un cuadro que no me va a llevar a hospitalizarme. Es un cuadro que no me va a poner en riesgo de que yo necesite tratamiento a nivel hospitalario. Y esto para cualquiera de nosotros, porque no quiere decir que influenza nada más afecta a los extremos de la vida. Todos estamos expuestos, obviamente, y cada uno de nosotros tiene un riesgo asociado. Y claro, si hay comorbilidades, como nos lo han hecho saber para la enfermedad de COVID-19, pues tendremos que estarnos cuidando porque obviamente los diabéticos, los hipertensos, las personas obesas tienen un riesgo mayor, obviamente, de complicaciones. Entonces, lo importante es que todos estemos protegidos. Qué importante lo que decía doctor Carreño, en el sentido de que mucha gente piensa que la vacuna es para que no te dé gripe, o sea, para que no te dé influenza. Qué importante lo que decía, porque de repente la gente piensa, no, yo no me voy a vacunar, no es que no voy a poner la de influenza porque el año pasado me la puse y aunque me la puse me dio gripe 2 veces. A ver, es importante lo que usted decía, no es para evitar que te dé gripe, sino es para evitar que te dé una forma grave de influenza, ¿no? En este sentido sería una neumonía que requiriera hospitalización o requiriera uso de oxígeno o te llevara a consecuencias mucho más graves. Qué importante ese mensaje para la gente que nos está escuchando, porque entonces es para prevenir situaciones graves, no es para que no te dé gripa, es para prevenir esa parte grave. Doc, entendemos entonces 2 cosas para la gente que nos está viendo, para los papás que nos están siguiendo. Tanto influenza como en este caso el SARS-CoV-2 son virus. La diferencia es que para influenza existe la vacuna, para SARS-CoV-2 está en desarrollo. ¿Qué va a ocurrir, Doc, o qué es lo que se espera en este escenario donde se viene esta situación de la época de influenza, temporada de influenza, como decía el doctor Barragán, y también se continúan con los casos de COVID? ¿Nos podemos confundir en el diagnóstico? Yo creo que esta es una excelente pregunta, Juan Carlos. Efectivamente, son virus que causan enfermedad respiratoria. Son virus que, aunque ahora lo que debemos recordar es que llevamos ya 100 años conociendo el impacto que puede tener desde 1918 y la pandemia que obviamente acabó con más de 50 millones, de personas. Realmente conocemos mucho de influenza. Seguimos aprendiendo de COVID-19 y seguiremos aprendiendo. Y tal vez lo que platiquemos hoy, dentro de un tiempo, sea algo que tal vez no tenga una realidad ni tenga un impacto. Pero lo más importante es, obviamente, lo que tú dijiste. Hay vacuna para una de estas enfermedades, la causada por el virus de la influenza, y por el momento debemos de continuar protegiéndonos para evitar contacto con COVID-19. Y de la misma manera, si yo voy en mi coche y aunque yo no maneje a gran velocidad, no me pongo mi cinturón de seguridad, el problema es que si alguien llega y me golpea, tengo el riesgo de, obviamente, sufrir lesiones. Cuando me pongo ese cinturón de seguridad, no quiere decir que estoy esperando chocar, estoy esperando nunca utilizarlo. Y por eso la vacunación es muy importante. Si tenemos 2 riesgos y para uno de ellos tenemos la capacidad de protegernos, vamos a hacerlo. Vamos a estar listos, proteger a todos. Y aunque yo soy pediatra,
siempre ha sido el pediatra quien ha llevado a cabo la vacunación y no es raro que en mi consultorio dijeran, doctor, ¿puede usted vacunar a la abuelita? Doctor, ¿puede usted vacunar a la mamá? ¿Puede vacunar a la tía? Porque es dentro del DNA del pediatra el conocer de vacunación. Entonces, acudan con su médico, acudan realmente a tener esta protección porque es la única forma en la cual vamos a estar evitando un doble riesgo y que esperamos que no suceda, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si me vacuno contra la influenza, no pasa que como se activó mi sistema inmunológico, se va a debilitar y entonces me va a contagiar más fácil el COVID. O, bueno, te voy a decir todo lo que nos van diciendo, ¿no? No, adelante. Como que se me debilita y me da más fácil COVID. O, si me da fiebre y luego no vas a saber si fue el COVID o si fue la influenza, y no va a haber reacciones cruzadas entre la influenza y el COVID, o sea, no me aumenta más el riesgo. Bueno, Eduardo, yo creo que aquí debemos de ser muy claros y dejarles saber a los padres, a quienes nos están escuchando, que día a día estamos obviamente defendiéndonos, ¿sí?, de un sinnúmero de ataques externos. Y como tú bien lo sabes, ¿sí?, y hay que platicárselo a los papás, no solo nuestro sistema inmune nos está protegiendo de lo externo, de hecho está cuidando dentro de nosotros aquellas células que no deben de estar presentes y que pueden causar un problema muy serio. Por lo tanto, nuestro sistema inmune es capaz de manejar una cantidad impresionante. Hay virus, efectivamente, como tú lo mencionas, que en algún momento dado pueden causar, ¿sí?, un estrago sobre el sistema inmune. Este podría ser, por ejemplo, el virus del sarampión, en el cual sabemos que en ocasiones conlleva el riesgo de que al vacunarnos contra el sarampión disminuya un poco nuestra capacidad de respuesta. Esto hasta el momento no ha sido corroborado ni para influenza, ni hasta el momento hay información específica para el SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Nuevamente, quiero ser muy específico en decir que seguimos aprendiendo. Día a día seguimos aprendiendo de COVID-19 y seguiremos aprendiendo hasta que no tengamos toda esa información fina que nos gusta a los médicos tener. Pero insisto, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud clasificó la renuencia de los padres para aplicar vacunas como uno de los riesgos más importantes de salud. La realidad es que ni siquiera eran padres que no querían vacunar a sus hijos. Eran padres que decían, mejor nos esperamos un poquito. ¿Por qué no esperamos a que sean menos las vacunas? ¿Por qué? Puede ser que no responda tan bien mi hijo, ¿sí?, después de tantas vacunas. La realidad es que no existe este riesgo, no ha sido corroborado y lo que sí sabemos es que es capaz de estar protegiéndonos desde lo que está entrando por nuestra nariz, por nuestra garganta, por nuestra piel, por aquella pequeña cortadita que se hizo el pequeño al estar jugando o se raspó la rodilla o cualquier, ¿sí?, sitio donde un patógeno, un virus, una bacteria, un parásito pueda ser capaz de causarnos enfermedad. Entonces, contestando esa pregunta que yo sé que muchos padres tienen, por favor, no duden en aplicarle una vacuna, porque obviamente esa será la forma de mejor proteger a los pequeños, y no solo a los suyos, sino todo alrededor, porque cuando protegemos a un grupo, estamos protegiendo a la comunidad, y eso va incrementando, ¿sí?, la posibilidad de que este virus que está circulando no tenga a dónde quedarse, no tenga a dónde reproducirse, y por lo tanto vaya disminuyendo cada vez más, ¿sí?, su circulación en nuestro medio. Esa es la gran importancia, el doble efecto que tienen las vacunas. Protegemos a quien se vacuna, pero también a quien no decidió vacunarse, lo protegemos. Claro está, entre más vacunados haya, ¿sí?, aquellos pocos que no se vacunaron van a estar muy protegidos. Sí, fíjate que eso lo hablábamos ayer, teníamos una plática con algunos de tus alumnos también, ¿no? El doctor Víctor Gauna de Paraguay, con Andrea Badi de Buenos Aires, con Gastón Schmidt de Bolivia, que ellos por ser Cono Sur ya pasaron, ¿no?,
en este aislamiento por COVID ya pasaron el proceso de influenza y nos decían que definitivamente hubo una menor cantidad de casos de manera muy importante, lo cual quiere decir que seguramente el hecho del aislamiento, el lavado de manos, el traer cubrebocas, evitó estos reservorios naturales, ¿no? Y que pareciera también algo bien interesante, que a diferencia del COVID, donde algunos artículos han dicho que la carga viral en los niños no es tan importante y no son tan buenos transmisores de, en la influenza pues son maravillosos, ¿no? Y esto también debería ir un poco para decir, ¿qué va a pasar? O sea, yo estaba un poco esperanzado, te comentaba, ¿no?, que si sigamos en aislamiento y no regresamos a la escuela, seguramente los últimos meses del año iba a lograr que la influenza no se incrementara. El regresar los niños a la escuela, como se está planteando octubre, noviembre, ¿pudiera volver a significarnos este proceso? Yo creo que ese también es un excelente punto. No debemos de bajar la guardia en cuanto a las medidas que ya hemos aprendido. Y no porque cambie el semáforo de color quiere decir, ¿sí?, que ya todo se acabó y que podemos regresar a esa normalidad que vivimos antes del 2020. Debemos estar muy conscientes que este virus puede estar aquí presente, y estoy hablando de COVID-19, puede estar presente en una forma que sea por temporadas, pero mientras no consigamos una cantidad de protección en la población en general, estaremos todos en riesgo. Por lo tanto, yo insisto en mi ejemplo del cinturón de seguridad. A pesar de que había gente circulando, por ejemplo, en la Ciudad de México, de todas maneras hubo un gran número de accidentes de tránsito. Es decir, a pesar del bajo número de personas que deberían de estar en la calle, se dieron accidentes. Por lo tanto, mi cinturón de seguridad siempre lo debo de usar. Aquí de la misma manera. Si tengo una vacuna, si está lista, si me la están ofreciendo, y aun si no me la ofrecen, acudo con mi médico, le solicito que por favor proteja a toda mi familia, porque el problema es que no sabemos quién sea. Y efectivamente, para influenza, los niños eran quienes normalmente traían a casa, ¿sí?, el virus de la influenza, y entonces conllevaba un alto riesgo. Y al parecer sí ha habido reportes de que en el hemisferio sur, donde ya acabó la temporada invernal, ¿sí?, hay una disminución. Creo que esto es simplemente un punto para insistir. Seamos cuidadosos, papás. Seamos todavía conscientes de que existe un riesgo, de que debemos de mantener nuestro cuidado, nuestro distanciamiento, nuestro aseo de manos, nuestro cuidado, aquello tan sencillo que nos enseñaban en la escuela: lávate las manos llegando de la calle, lávate las manos antes de comer, lávate las manos después de ir al baño. Sigue siendo la mejor forma, aunado a que sí, insisto, existe la protección para una de estas dos enfermedades, que es vacunación contra influenza. No, claro, y para las personas que nos están viendo, doctor Carreño, que sepan que el sistema de vacunación mexicano es de los mejores sistemas que existen. El esquema de vacunación mexicano es un ejemplo mundial. A veces criticamos muchísimo muchas otras cosas en materia de salud pública, sin embargo, la vacunación no es una de ellas, no es un motivo de orgullo para la salud pública mexicana, y que confíen en las vacunas, por favor, en la situación de que esto nos previene de enfermedades serias, como lo comentaba el doctor, y que evidentemente, como cualquier medicamento, como cualquier tratamiento que se puede dar, bueno, pues puede causar un poquito de efectos adversos, pero que el pediatra conoce bien, doctor Carreño, ¿no?, en el sentido de algunas vacunas que pueden provocar un poquito de fiebre y bueno, que se tendrá que manejar, pero la realidad es que, los efectos adversos son muy manejables, y evidentemente conviene vacunar a sus niños, por favor, y sobre todo en este sentido de muchos mitos, como comentaba el doctor Carreño, no solamente en la parte de si me puede provocar o no una enfermedad propia de la vacunación, sino incluso recuerda esta parte, ¿no?, del autismo y las vacunas. Muchos, incluso pacientes que llegamos a atender nosotros, no han sido vacunados, no tienen ni una sola vacuna, precisamente por miedo. Entonces, es importante lo que usted comentaba en el sentido de me cuido yo, pero de esta manera, y al vacunarme también estoy cuidando a los demás. Entonces, un acto voluntario de cuidar al resto de la población también.
Juan Carlos, sin duda alguna has tocado un punto que es primordial. Creo que lo primero que los padres deben saber es que cualquier actividad que realicemos en esta vida conlleva un riesgo y está ahí presente. Y sabemos que el riesgo en vacunación también está presente, igual que cuando tomamos una aspirina, igual que cuando tomamos un antiepiléptico, cuando tomamos obviamente un antibiótico, porque sabemos qué le pasa a la gran mayoría de los individuos que están recibiendo este medicamento, ¿sí? Esta vacuna, ¿sí? O que están utilizando un dispositivo médico. La realidad es que cuando vemos los números, ¿sí? Grandes, claro, el riesgo siempre es que cuando aparece un evento adverso en 1 millón de niños que recibieron la vacuna, ¿sí? Se centra y se enfoca en ese solo individuo. Pero se nos olvida el impacto que únicamente el agua potable ha tenido para proteger la salud de la humanidad, no solo de los niños, porque recuerden que la vacunación ya no es únicamente de los niños, es para escolares, es para adolescentes, es para adultos jóvenes, para adultos, mujeres embarazadas y para adultos mayores, porque ahora podemos tener una vida sana gracias a la posibilidad de evitar enfermedades, que es eso lo que yo me refería con esta parte de la medicina preventiva, realmente haciendo un trabajo muy importante. Y creo que como médicos jugamos un papel muy importante en seguir manteniendo esa confianza con los papás de nuestros pacientes, nosotros que somos pediatras, para que entiendan claramente que cuando salen y empiezan a buscar en internet una y otra cosa, yo siempre les digo en mi consultorio que si hubiera, ¿sí? Un pizarrón gigantesco en la esquina, ¿sí? Y alguien pasara y escribiera algo, ¿le harían caso? La mayor parte dicen, no, claro que no le haríamos caso. Pues eso es lo que hace usted cuando abre en internet algo, alguien que anónimamente puso algo, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué lo pensó? Que no tiene ningún fundamento. Y por eso, como médicos, me parece que seguimos y debemos de tener y mantener esa confianza, siempre hablando con toda la información que contamos. No, como esto de la temperatura, ¿no? Que te mataba neuronas, ¿no? Entonces dices, pues mejor que me la ponga en el lado de la suegra a ver si se me olvida. Oiga, maestro, varias cosas. Una es, muchos niños por la pandemia no fueron al pediatra y a lo mejor no pusieron sus vacunas y se les juntaron. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿No? Se me fue a lo mejor 1 o 2 vacunas y de repente las junto todas con la influenza. O sea, sí vale la pena ponerlas o ya no las puse y pues ya ni modo se me fueron. Y la otra es, ¿qué tan importante puede ser? Porque pues, usted dice de riesgos, pero esto puede darme autismo, me puede dar epilepsia o parálisis cerebral por ponerme la vacuna que usted me está diciendo. Entonces, pues es mucho el riesgo. Yo creo que ese es también otro punto muy importante, Eduardo. El primero que hiciste se llaman en general en salud pública estas oportunidades perdidas. Y creo bajo estas oportunidades perdidas, cuando un niño acude a vacunación, debemos de hacer todo lo posible porque reciba las vacunas que en esa edad y en ese momento se le pueden aplicar. Y digo en esa edad y en ese momento porque hay vacunas, por ejemplo, la vacuna contra rotavirus, que tiene una ventana muy específica de aplicación y que desafortunadamente una vez pasada esa ventana, pues lo recomendable es ya no aplicar más vacunas. Pero el resto de las vacunas deben de completarse esquemas. Recordemos que lo importante de una vacuna no es solo el aplicarlo, sino mantener una cobertura adecuada. ¿Cuánta proporción de la población está recibiendo una vacuna? Y recuerden, padres, nuevamente les insisto, lo importante no es nada más que mis hijos estén vacunados, porque, claro, protegimos el entorno de la familia, pero si somos embajadores y ayudamos a comprender a los demás papás que protegiendo a sus hijos, protegen al resto de la comunidad y disminuyen la circulación de un virus, de una bacteria, esto nos protege a todos. Por el otro lado, es cierto, están reportados eventos adversos graves, pero son la minoría. Todos los eventos adversos que comúnmente se reportan
para vacunación normalmente tienen que ver con eventos adversos localizados. Dolor en el sitio de la aplicación, aumento de volumen, se me hincha, ¿sí? Aumento de la temperatura, se le pone calientito. Y de los eventos adversos sistémicos, el más comúnmente informado es la fiebre. Y la fiebre en este sentido es algo que no tiene que estar más que presente, porque es una reacción del sistema inmune a algo que es extraño, algo que no se encuentra ahí y que obviamente está respondiendo para crear, obviamente, ¿sí?, esa protección. Y recordemos nuevamente también que cuando vamos a viajar, cuando tenemos que salir, pues tenemos que tener muy claro que una vacuna no funciona al día siguiente que me la aplicaron. Tengo que esperar 2, 3 semanas y de preferencia un mes para que mi sistema inmune entonces esté preparado y tenga listo. Pero es cierto, Eduardo, ¿sí? Desafortunadamente, el gran ruido que se hace, y ese es siempre en vacunas un riesgo muy alto, es que se le aplica a un sujeto sano. Y entonces, cualquier evento adverso que ocurra está bajo la lupa, pero los números están ahí presentes, ¿sí? No engañan. Existen más eventos adversos, ¿sí?, 1 por cada 1000 de personas que utilizan aspirina versus 1 por cada 1.000.000 de individuos vacunados. La proporción es increíblemente grande, pero sí debemos de hablar siempre a los médicos y hacerles saber que riesgos existen desde que salgo de mi casa, riesgos existen desde que abro mi paraguas y está lloviendo y me cae un rayo, ¿sí? La realidad es que debemos de ser muy cuidadosos, pero han demostrado gran proporción de su protección las vacunas y las ventajas en salud que han ocurrido. Sí, no, yo les digo, puede tener un efecto secundario adverso terrible como irle a la América, pero pues eso a lo mejor lo traía genéticamente, ¿no? Y claro, igual que el seno materno, no por tomar seno materno quiere decir que te va a gustar más la cerveza o el brandy, ¿no? Pues de la misma manera el hecho de que te vacune no necesariamente tiene que ver con un fenómeno que puede transcurrir y que ya se venía expresando por este fenómeno, ¿no? Antes de terminar, Juan Carlos, y antes de que concluyamos, maestro Carreño, un tema que nos trae como locos, ¿no? A todos, papás, médicos, todos, la vacuna contra el SARS-CoV. ¿Qué onda con la vacuna? Si hay que esperarla, no hay que esperarla. Pareciera que todo el mundo, toda la población mundial, ¿no?, ha puesto su esperanza en una vacuna. Y de repente te enteras que pasó algo y chin, el desánimo. Y ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente la vacuna va a ser la panacea y nos va a regresar a nuestra normalidad? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el primer punto que hiciste es uno de los puntos más importantes. Cuando se reportaron eventos adversos en los participantes de los estudios clínicos de una de las vacunas, yo creo que lo más importante no es pensar en desaliento, sino es pensar en que se están siguiendo las normas para las cuales se va haciendo la investigación de las vacunas. Y como ustedes saben, y le debemos de compartir a los padres, el proceso por el cual un medicamento, una vacuna llega al mercado, es un proceso que no es fácil y que en el pasado duraba años, pero afortunadamente, y para mí es algo que es verdaderamente que causa alegría, que tantas mentes brillantes en este momento están trabajando en forma muy diferente. Antes lo hacíamos en tándem. Tenía que pasar la fase 1 y terminarla para pasar a la fase 2, terminarla, luego pasar a la fase 3, y entonces ya estaba listo para salir al mercado y luego la vigilábamos en una fase 4 a un medicamento, una vacuna. Ahora lo que hicieron es decir, vamos empezándolas, si vemos cualquier problema nos detenemos, pero ya no tenemos que esperar tanto tiempo porque esto es una emergencia. Entonces, el hecho de que ocurran estos eventos nos dejan entonces ver que se está vigilando, que se está buscando una vacuna que sea segura, ¿sí? Insisto, recuerden que estamos hablando en la fase 3
de decenas de miles. Empezamos con unos 10 o 20 participantes en una fase 1. Pasamos a cientos, 200, 300 participantes en fase 2 y luego decenas de miles en la fase 3. Puede ser que aún llegando a una fase 4 veamos otras cosas, pero quiere decir que el proceso está funcionando. No nos debe de desanimar, nos debe de dar, ¿sí?, la certeza de que se está vigilando y que no es de que, no, es nada más quieren sacar una vacuna porque la quieren sacar. No, se está vigilando y se está haciendo de la mejor manera tratando de solventar un problema mundial. El riesgo aquí es que tengamos una vacuna para un virus que funcione muy bien para el que está circulando ahorita y el virus nos haga lo que hace influenza cada año. Tener pequeños cambios muy pequeñitos que disminuyen que también funciona la vacuna. Pero como decía Juan Carlos, lo más importante es que a pesar de que la vacuna no funcione, ¿sí?, al 92, 98, 97%, lo que sí nos evita son complicaciones serias. Entonces, por eso yo decía, lo que platiquemos hoy puede ser que dentro de un mes no sea una realidad. Pero yo espero que ante este esfuerzo tan grande, insisto, para mí es muy emocionante ver tecnologías que están listas para ser probadas y que tal vez bajo otra circunstancia nunca hubieran salido hasta dentro de 20 años a la luz, ahora puedan brindarnos una solución, ¿sí? Creo que esto lo vamos a ir respondiendo solo con el tiempo, Eduardo, ¿sí? Quienes saquen su bolita, ¿sí?, de cristal, creo que todavía están haciendo eso, sacando una bolita de cristal. ¿Por qué? Porque los médicos estamos acostumbrados a datos duros. Cuando veamos los estudios fase 3, veamos exactamente cuántas de las personas recibieron, qué tanto está ocurriendo, porque igual, ¿no? Este es el famoso fenómeno que se llama causalidad versus casualidad. ¿Y qué significa, papás? Que si llueve en Veracruz y se descompone el metro en la Ciudad de México, siempre les digo en el consultorio, ¿significa que cada vez que llueve en Veracruz se va a descomponer, ¿sí?, el metro en la Ciudad de México? No, ocurrieron los eventos al mismo tiempo, pero no tienen correlación, ¿sí? Aquí esto es lo que creo que debemos de estar conscientes de que sí van a haber eventos adversos, lo acabamos de platicar. Nadie dice que una vacuna es 100% segura, tiene riesgos, ¿sí? Pero lo más importante es que lleguemos a un punto donde podamos disminuir la circulación de este virus y tratar de seguir a una nueva normalidad. Eduardo. Extraordinario. Juan Carlos. No, perfecto. Se nos fue el tiempo muy rápido, muy rápido, pero muchas gracias al maestro Fue Carreño. rapidísimo el tiempo. Nos encantaría que pudieras dar un último mensaje así de cierre, maestro Carreño, para los papás sobre la vacunación. Yo creo que el mensaje más importante es hagan todo lo posible, ¿sí?, por que sus hijos cuenten con esquemas completos de vacunación. Acudan con su pediatra, ¿sí?, déjenles saber y dejen que él los apoye para completar los esquemas que en este momento puede hacer que estén incompletos, que pueden obviamente significar un riesgo. Vacunación es la mejor medicina, esta medicina preventiva. Evitemos que un niño llegue a la enfermedad, evitemos que nos traiga la enfermedad a casa y hagámoslo de la mano de nuestro pediatra. Muchas gracias. Extraordinario, Juan Carlos. Esto nos deja un gran sabor de boca. Listos para el congreso, ¿no?, donde va a estar el maestro, ahí lo vamos a tener. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Síganse cuidando, pónganse la vacuna, no dejen pasar el tiempo, es muy importante. No se esperen hasta diciembre, enero para ponerse la vacuna, hay que ponérnosla ya en octubre, ¿no? En octubre debería empezar la vacunación. En cuanto esté lista, sí, tengamos esa previsión de aplicarla. Muy importante. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias por todo y que tengan una linda noche y acompáñanos del 16 al 20 en nuestro congreso de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, que siempre estamos pujando por dar una información de calidad académica y que nos pueda servir para llevar de la mano mejor y ser una guía de lo que tanto nos ocupamos con nuestros pequeños. Muchas gracias, que tengan una linda noche y nos vemos. Hasta luego. A todos, muchas gracias. Muy buenas noches.